por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. XHCSAP FM Más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25,000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué? Porque a través de su vida vamos a conocer no solamente una región importante del país, sino también vamos a conocer parte de la historia reciente de nuestro país. Hoy contamos con la presencia de un personaje que nació un 22 de septiembre de 1966, allá en la zona de los Altos de Jalisco. Hijo de don José García Medina y de doña Tomasa Camarena Reyes. Él ha sido, entre otros cargos, pues diputado federal, ha sido también alcalde y también ha sido funcionario de gobierno estatal y del gobierno federal, entre otras cosas, además de haber participado también pues en la política en distintos campos y también, hay que decirlo, en otros campos como el de la educación. Hoy con nosotros, Leonardo García Camarena. Mi estimado Leo, bienvenido a este espacio. Gracias Memo por la invitación. Un saludo a todo tu público, a Estación Radio La Paz, a los que nos están viendo y a los que nos van a ver, primero Dios. Así es, mi estimado Leo. Oye, pues vamos comenzando un poco tu historia. Tú eres el séptimo de 14 hijos, ¿verdad? No sé qué idea tenía mi mamá o qué idea tenían en esta región de los Altos, pero ella decía que era un mal número porque todo el que era séptimo era travieso a más no poder y lamentablemente tuvo razón, fui el séptimo, Memo. Oye, tu papá, don José García Medina, dedicado a, pues, a ser sastre, pero aparte me llama la atención, tu papá fue hijo único en una época en la que todos eran familias numerosas en esa región del país, principalmente, en todo el país, pero en esa región era muy particular. Fíjate que tienes mucha razón, tuvo dos hermanos, uno antes que él, otro después, lamentablemente fallecieron a muy corta edad y pues prácticamente terminó siendo él hijo único. En sus años mozos, fue voluntario de la Cruz Roja y por su estilo, por su disciplina, era muy socorrido por los militares cuando pedían el famoso servicio militar a los jóvenes y él se quedaba como el instructor permanente de cada 8 días. Oye, y tu mamá, bueno, dedicada a ser ama de casa. Totalmente ama de casa, ella sí con tres hermanos aparte de ella, y afortunadamente como una mamá muy generosa, ambos hicieron regla lo que tú acabas de decir en la introducción, una región donde las familias son numerosas, fuimos 14 en total, y papá y mamá 16. Oye, pero aparte,
esa zona del país se caracteriza por ser una zona muy religiosa. ¿Tus papás eran muy religiosos? En su sencillez, sí, con una gran fe, una gran creencia, una gran vida religiosa. Lo digo en su sencillez porque no eran estudiosos de la religión, pero con la devoción y la cultura popular o la devoción popular arraigaron en toda la familia la vida religiosa. Yo todavía recuerdo los pellizcos a la hora del Santo Rosario cuando nos ganaba la risa o no nos hincábamos bien o queríamos cuchichear y tanto mamá como papá, muchacho, niño, es cosa seria, estamos rezando. Efectivamente, Memo, de mucha devoción religiosa popular. Oye, y entiendo que tu hermana mayor, tu hermana Luz, pues fue para ti como una segunda madre. ¿Por qué? Fíjate que mamá, ambos, papá y mamá, ya fallecieron. En el COVID mi papá y 2 años después mi mamá, después de una convalecencia de 10 años en cama de hospital en casa. Pero 10 años antes le había dado una crisis nerviosa muy fuerte que prácticamente hizo de mi hermana Luz, pues se convirtiera en nuestra segunda mamá, porque ella era la que estaba al tanto de la casa, de la ropa, de los alimentos, en lo que mi mamá andaba de un doctor a otro, de una consulta a otra, o de un medicamento a otro. Por eso yo digo que mi hermana Luz, para muchos, en especial para mí, es como mi segunda mamá. Todavía vive ella. Sí, todavía vive, con 2 hijos, varios nietos, afortunadamente, perdón, 3 hijos, 2 varones y una mujer, y varios nietos de cada uno de sus 3 hijos, bendito Dios, todavía vive. Oye, y ser el sándwich, porque eras el sándwich, pues, prácticamente ya advertiste que eras travieso, pero ¿cómo fue tu infancia? Fíjate que yo me divertí mucho, dice mi hermana Leti, la que sigue para abajo, que me divertí de más porque no la invitaba, ella se quedaba llorando tras la puerta porque yo me había escapado sin que se dieran cuenta mis papás. Entonces era el típico niño de valero, chollita, canicas, escondidas, cuartetas, lo que se te pudiera ocurrir para jugar en la calle. A lo mejor no era muy bueno, pero sí era muy vago para andar jugando. No hacía maldades, eso está eh, por descontado, pero sí apenas terminaba la tarea o un encargo de mi papá como sastre de hacer botones, hacer ojales, pegar botones o la bastilla de un pantalón, yo me escapaba para irme a jugar con mis amigos a la calle y pues regresaba 2, 3 horas después o cuando se escuchaba, Leo, te hablan a cenar y córrele. Entonces mi infancia fue así, no me quejo, muy divertida, tanto adentro de mi casa como afuera de mi casa. Oye, y entiendo que entrando a la secundaria entras con los maristas, eh, porque tienes un hermano que estaba involucrado con ellos. Mi hermano Hilario, que yo quería ser como él, y el hermano Pedro Santana, que era como el buscador de las vocaciones de los maristas, llegó a la escuela donde yo estaba en quinto, sexto de primaria, una escuela rural federal Cuauhtémoc, todavía existe, y pues preguntó quién tenía inquietud de irse una semana o dos, conocer cómo era la vida de los religiosos, de los maristas, y como mi hermano ya llevaba 1 año y medio o 2 con ellos, dije, no, yo sí quiero. Entonces estuve con los maristas, Memo, amigos, 3 años, perdón, primero de secundaria en un internado aquí mismo en Tepa, que está una casa anexa al Colegio Morelos, que todavía existe, de los maristas aquí en mi ciudad. Segundo de secundaria en Loma Bonita, todavía es casa de postulantado allá en Guadalajara, en Zapopan. En tercero de secundaria me regresaron por una travesura de la cual fui parte, aunque no era esa mi intención, y regresé al postulantado, solamente una prueba de un mes, y ya me dijeron, ¿sabes qué? Marcelino Champañá también quiere buenos ciudadanos, tu vocación no es esta, tu vocación es en la sociedad civil. Oye, ¿y cómo tomaste esa salida? ¿La tomaste para bien o para mal? La primera vez sí me enojé mucho porque un compañero nuestro de aquí de mi tierra, Pedro,
Pedro de la Torre, me dijo, oye, estábamos como lo que les llamaríamos el propedéutico antes de entrar al ciclo escolar y era un mes de talleres de electricidad, carpintería, varios talleres, y teníamos un maestro de química que nos daba electricidad. Me dice, le celebramos el cumpleaños. Yo organizo las mañanitas, pero necesito un buen dibujante para que haga o un árbol de Navidad o unas esferas. Y ya, yo me aviento el dibujo y agarré gises de colores y total. Cuando estaban cantando las mañanitas, llega el hermano Lalo Torres, que era el director, y dice, ¿quién organizó esto? Y entonces Pedro dice, yo. ¿Y el dibujo? Yo creí que nos iba a dar un premio por lo servicial. Dije yo. Dice, no saben que no es cumpleaños del profesor. A ver, se me van los dos, tienen trabajo físico todo el mes. ¿Qué significa trabajo físico? Salvo las oraciones de la mañana, el Ángelus al mediodía, o los sagrados alimentos, la Santa Misa, el Santo Rosario de la noche y las oraciones de la noche. En todo lo demás, aún en horas de clase, teníamos que estar en un trabajo físico. Había que sacarle la raíz a un eucalipto, estos árboles gigantescos, y ya estaba Ujú. trozado. Pues era una manera de, oigan, no vuelvan a hacer travesuras. Por supuesto que no íbamos a sacar la raíz, pero había que estar sacando la energía física. Terminando el mes, me dijeron, regrese a su casa. Pasa un año y yo terminando tercero de secundaria, yo traía ya mi gusanito y dije, voy a ir. Estuve un mes con ellos, fui el mejor calificado en actitud, disposición, género, todo lo que ellos me evaluaron. Y aún así me dijeron, aquí no es su vocación. Usted está hecho para la sociedad, para ser un buen ciudadano, esa es su tarea. Entonces, mi segunda salida, digamos que salí con la conciencia tranquila, con el gusto de haberlos conocido. Tengo muchos amigos entre los egresados y también de la comunidad de los hermanos maristas, que de vez en cuando nos frecuentamos en alguna que otra comida por allá cada 2 o 3 años. Oye, y ahora sí que el tema de la educación, pues desde chico, entiendo que a los 15 años te invitaron ahí a apoyar en unas clases en una escuela rural. Fíjate, Eh, Memo, que a mí me encantaba de niño, yo no sabía que era la oratoria, pero sí sabía declamar. Entonces no le tenía miedo al público. Después, con los maristas en primero y segundo de secundaria aprendí a tocar guitarra. No estoy diciendo que canto bien, pero por lo menos no se han quebrado los vidrios cuando me baño. Y entonces me dice un maestro, oye, ¿me ayudas? Él tenía una escuela que le llaman unidocente, es decir, un maestro para todos los grados en un rancho. Y tengo varios niños, en total 15 entre preescolar, primero y segundo de primaria. ¿Me ayudas con ellos? Pues usted me dice que tengo que hacer, yo le ayudo. Y entonces empecé a los 15 años a dar clases con ellos, pues prácticamente les hacía juegos, dinámicas, muy poco de números, mucho de participar, de moverse, de jugar, de correr, de brincar. Después me di cuenta que eran mecanismos pedagógicos muy eficientes para la psicomotricidad y todo lo que te puedas imaginar. Ayudaba mucho la guitarra, obviamente, y el tema de la declamación y de vez en cuando el contar algún chiste o alguna broma, me permitió empezar a los 15 años y es hábito que no he dejado de dar clases, no siempre en lo formal porque los tiempos no me han dado, pero no he dejado, Memo, bendito Dios. Oye, Tepatitlán, ahí en Jalisco, que es parte de los Altos, es una zona muy religiosa y con un pasado importante en esto que están cumpliéndose 100 años de haber iniciado la guerra cristera. Y, y pues hay como un espíritu cristero, pero también hay un papel importante ahí del ACJM, de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Me imagino que tú pues entraste a participar ahí. Fíjate que el señor cura Salvador Zúñiga Torres, que fue párroco de la parroquia madre, la más antigua de mi ciudad, durante 37 años, este, me dicen que mi hermano Pepe y un amigo de él fueron a platicar con el señor cura y decir, oiga, pues estos son los que vamos a invitar a la CJM. De acuerdo, dice, tenemos un pequeño problema con mi hermano porque apenas tiene 16, pero está maduro para opinar y participar. Sí. Ah, yo lo autorizo. Entonces,
firmó lo que en aquel entonces se llamaba la tesera, ¿sí? O Ajá, sí. tesera, pues yo le digo tesera, que es una especie como de credencial, de afiliado, de miembro activo de la CJM. A mis 16 años me dieron chance de ingresar a la Acción Católica de la Juventud Mexicana y se me volvió disciplina, no con la perfección que otros y yo mismo hubiera querido, la piedad, el estudio y la acción como un método permanente de formación de la juventud y también de participación en los asuntos del orden temporal para llevárselos a Dios nuestro Señor. A los 16 años ingresé, Memo. Me tocó ser secretario, tesorero, nunca fui presidente de la Acción Católica. Yo creo que por lo mismo, que siempre andaba en mil cosas con muchas tareas y pues digo, no, este no va a poder, no va a tener tiempo, pero sí participé de los 16 años a los 23, 22 años en la CJM. Oye, pero el espíritu cristero viene de tu familia. Fíjate que mamá contaba una anécdota, una historia que lamentablemente en mis diferentes responsabilidades nunca me di tiempo para indagar a profundidad, del famoso tío Néstor, un tío que participó en los grupos cristeros y es ejecutado, no en fusilamiento, sino en un combate, muere y lo dejan enterrado al pie de un aguacate gigante que temporalmente, en lo que una vez que se aclamaran las cosas, regresar y volverlo a poner en su lugar. Dice que seguramente pasó más de un año y cuando lo encontraron intacto, es decir, el cuerpo sin putrefacción alguna, y se lo Ujú. llevaron a uno de los panteones de la delegación municipal, entiendo que de Mezcala. Después hubo un incendio y no sé qué. El caso es que yo ya no hice el esfuerzo. Y de parte de mi papá, él lo que le nacía era la segunda etapa de lo que algunos le llaman la cristiada, a lo que luego se convertiría en el sinarquismo, este que fundaría el papá de Carlos Abascal Carranza, ex Salvador Abascal secretario Infante. don Salvador Abascal. Y mi papá fue bueno, mi papá y mi suegro, hoy mi suegro, don Olegario, fueron sinarquistas de toda la vida. Y ellos hablaban de que eran los herederos de los cristeros. En la región de los Altos sí hay una raigambre cultural, lamentablemente por la modernidad cada vez menos, pero sí una raigambre cultural. Algunos escritores, no necesariamente católicos, le siguen llamando a la región de los Altos la gran reserva moral de este país, por Ujú. el tipo de cultura, de vida, de valores, sobre todo en el tema religioso. Y pues a mí, desde que aprendí el tema de la poesía, me ha fascinado cada uno de los testimonios de los cristeros, el cristero por antonomasia, que luego sería nombrado patrono de los laicos, Beato Anacleto González Flores. Oye, llega el momento de la preparatoria eh, y la estudias ahí en Tepa. Combinas también, sigues combinando un poco con esta parte educativa además, pero eh, digamos, ¿qué te dejó a ti la etapa de la preparatoria? Tres anécdotas lo pueden pintar muy bien. Como me gustaba mucho hacer ejercicio, me invitaron a una cosa que en la prepa se le llamaba, no sé si todavía lo tengan, las famosas barras paralelas, par de tubos que son exactamente paralelos en proporción de su tamaño y la distancia entre unos y otros, donde se suben personas para hacer pirámides humanas. Y vamos en un desfile en el trayecto arriba de una plataforma que les llaman las famosas camas baja, o un Torton pero sin sus redilas, un tráiler sin sus redilas, la pura cama y arriba. Entonces, a mí, el primer mes que entré a la prepa, después de que salí del postulantado aquel mes de prueba en Zapopan, en Guadalajara, pues yo estaba bien emocionado y el día de mi cumpleaños me dicen, Leonardo, pues que no están sus papeles completos, por lo tanto no está dado de alta. Sí, bueno. Yo me quedé haciendo ejercicio en las barras paralelas todo ese año, aunque no estaba estudiando ese ciclo escolar. Primera. Entonces me dejó un gran sabor de boca
por el ejercicio, el compañerismo, la entrega, el sacrificio, el esfuerzo, porque sí, nos dábamos ciertos golpes a la hora de los resbalones y las caídas. En una ocasión nos caímos todos, llegamos a la Cruz Roja y nos dijo el doctor y los enfermeras que nos estaban curando, ¿ustedes se dedican al circo? ¿Son cirqueros? Pues es que nos caímos y pegamos con unos con otros y con los tubos ahí de las barras paralelas. Un segundo elemento tiene que ver con eh, una visita que nos hizo unos integrantes de lo que en aquel entonces se llamaba la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la famosa FEG, y pues vinieron en un plan, yo creo que venían a dar un mensaje en un plan broncudo, de amenaza, buscando a tu servidor, y yo aprendí en ese momento que la mejor manera de enfrentar un asunto de esa naturaleza no era dándole la vuelta, era haciéndole frente. Entonces me puse no payaso, pero sí estaba asustado, pero pues con toda la franqueza del mundo. En una especie como de cómo han estado, hace tiempo que no nos visitan, qué bueno que vienen, andamos buscando a un tal Leonardo García Cámara, yo soy a sus órdenes, saca toda tu gente, aquí nos vamos a partir. La gente, yo no tengo ninguna gente. No, ¿qué tú andas diciendo? Que el comunismo en Cuba crece. A ver, tráiganme un testigo que diga que yo haya dicho eso. Que lo haya pensado es otra cosa. No tienes derecho a pensar nada en contra del régimen cubano. Dije, mira, todavía este país es libre y yo puedo pensar lo que me dé mi regalada gana. Que tráete tu flota. Entonces me enseñó la prepa ese espíritu aguerrido, a pesar de las circunstancias. Y el tercero, el que no es tan importante sacar cienes, es más importante aprender. Y tuve maestros que con tal de no dar el debate en el salón, pues me exentaban. Otros que por no haber ido al día del examen me dijeron, tienes 100 pero en extraordinario porque no viniste el día que te tocaba. Entonces me retiré de la prepa con un buen sabor de boca, de participación, de amigos, de aprendizaje, cosa que le estoy muy agradecido a la providencia, Memo. Oye, entonces, digo, ya mostrabas ahí ese liderazgo y todo, pero bueno, entiendo que querías estudiar Derecho y terminaste estudiando, pues lo que hoy en día sería la carrera de comunicación, ¿no? Efectivamente, mira, yo soñaba con ser al tipo Chucho el Roto o Don Quijote de la Mancha, el deshacedor de entuertos y defensor de los débiles, y pues yo oía y veía y leía que eso, el perfil adecuado era el de un abogado. Como en mi casa no fuimos hijos de la miseria, pero no abundaba el recurso, pero al bendito Dios nunca nos faltó casa, vestido y sustento, afortunadamente, en ningún día, pues no había chance de ir a una escuela privada. Entonces dije, no, pues yo voy a estudiar derecho. Mi padre se entera del incidente con la FEG y dice, tú que no te callas y ellos que te traen ganas, no te doy permiso de ir a la Universidad de Guadalajara. Y las opciones que había de derecho eran muy caras. No voy a decir nombres porque tengo muchos amigos de esas universidades para no herir susceptibilidades, pero eran muy caras. Entonces, alguien me consiguió una beca en la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, todavía la Universidad Católica del Arzobispado de Guadalajara, pero pues no tenía derecho. Y lo más cercano a las ciencias sociales y humanidades era ciencias y técnicas de la comunicación. Entonces dije, bueno, está bien, aquí soy. Aprendí lo que tuviera que ver en aquel entonces para radio, televisión, prensa, cine, relaciones públicas, pero sobre todo periodismo, cosa que no ejerzo lamentablemente, pero que sí me fascina, Memo. Bueno, dices que no lo ejerces, pero lo haces en otros espacios, así de forma natural. Pues es que ejercerlo sería, pues que eres el reportero del medio de comunicación fulano de tal o de la radio, y la mera verdad es que no, hice dos o tres pininos por ahí que no cuajaron, porque como también andaba de protagonista en algunas cosas, llegaba me acuerdo, una entrevista con el tesorero municipal de mi tierra, y me dice, a ver, antes de que prendas tu grabadora, ¿vienes como líder social o vienes como reportero del periódico fulano de tal?
No, como reportero. Ah, bueno, está bien, vamos a platicar. Entonces llegó un momento en que alguien dijo, oye, no puede ser, pues sí, parte, o eres activista, eres líder, eres dirigente, o eres un reportero, un investigador, gente que entrevista, y me parece que tenían parte de razón, Memo. Entonces, no he ejercido el periodismo en la plenitud de lo que la carrera implica, sigo haciendo uso de la comunicación, no siempre me sale bien, pero hago mi esfuerzo, Memo. Oye, y entiendo que en tu paso, pues digamos, estamos hablando de la década de los 80 cuando estás estudiando la carrera. Sí. Empieza a vivirse en algunas partes del país como que un sentido de la democracia, un sentido de la participación. En el lado de la iglesia sale Crisis Fidelidachi, que es para la participación del laico. Empieza un tema de conciencia social muy particular. Me imagino que tú estuviste también involucrado en esa época, en ese tipo de cosas, más si estabas, digo, si eras activo en esa dinámica ACJM y demás. Efectivamente, sería el mismo señor cura Salvador Zúñiga, en paz descanse, a quien en más de alguna ocasión yo me refería a él como mi padre espiritual y él se refería a mí como su hijo espiritual, incluso con algunos libros regalados mutuamente. Me dijo, oye, necesitamos algo que tenga que ver con los laicos, un representante de la parroquia, luego fue del decanato y luego fue de la diócesis hasta llegar a la región pastoral de Occidente. Pero pues no era lo común. No, no, no. Como lamentablemente hoy tampoco es lo común, es más fácil encontrar laicos que generosamente brinden su amor a la iglesia vía el apostolado o la ayuda con el templo o las labores de la catequesis, que es extraordinaria, necesarísima. Pero a la hora de voltear para el otro lado, de laicos viviendo su fe, pero comprometidos en las cosas del mundo, de la economía, de la cultura, de la educación, de la política, realmente no había o se vivía con un divorcio que la misma iglesia no lo recordaría durante muchos documentos desde la época de los sesentas, un divorcio entre fe y vida, o en este caso un divorcio entre fe y la sociedad, el mundo, la economía, la política. Pero sí, sí estuve involucrado, me tocó participar en el análisis del instrumentum laboris para este documento sobre la participación de los laicos en la construcción del reino, allá por 1987 con mesas de trabajo, y luego vendría ya este documento de parte de la iglesia que acabas tú de mencionar. A lo mejor nos faltó un poquito más de capacidad, a lo mejor nos faltó un poquito más de creatividad, pero la labor incansable del señor cura Zúñiga y su visión permanente para mí fue una bendición extraordinaria porque me permitió participar en muchas mesas de trabajo, en muchos foros, después ser conferencista de cuanto documento o mensaje surgía de la Iglesia católica, vendría después, mucho después, el Instituto Rey Socialis para hablar sobre el trabajo del reino. Y apenas la recibí yo y ya la tenía convertido en conferencias, en documentos, en artículos, porque veía la urgente necesidad de que el laico despertara o los laicos despertáramos a cumplir con nuestra vocación. Estuve muy involucrado, Memo. Oye, 1988, decía, en los 80 fue la década de que se sentían ya los cambios. Viene una campaña que para mucha gente fue una campaña de mucha motivación, que fue la campaña de Manuel J. Cloutier del Maquillo. ¿Que tú fuiste el que diste el discurso de bienvenida en Tepa para el Maquillo? Fuimos dos, Patti Venegas y tu servidor, hombre, mujer, a un lado de lo que hoy todavía es la parroquia de San Francisco, en el mero centro, entre Palacio Municipal y la parroquia, estaba el templete y fue de las ciudades donde él entró en tractor. Y Ujú. la cantidad de personas haciéndole valla por cada cuadrita donde iba pasando, más los que lo recibimos, abarrotadísimo a las cuatro manzanas del centro. Y todos los que venían atrás con él, realmente fue un evento apoteósico. Efectivamente, tuve la dicha de participar. Yo era, creo que secretario de actas del PAN juvenil en mi tierra, en Tepa,
del Comité Municipal del PAN, pero pues ya sabían que el profe Leo, si tenía dando clases desde los 15 años, pues ya sabían que el profe Leo tenía buena voz, podía, bla, bla. Me invitaron a ser Memo maestro de ceremonias. Recuerdo dos cosas verdaderamente emblemáticas en aquel momento. La primera, esta actitud echada para adelante, que a cómo nos hace falta a los laicos del siglo XXI. Nadie mejor que el Maquío para usar frases que, si los dices en un tono bajito, suenan a majadería. Porque que alguien con ese volumen, con esa voz, con ese temple te diga, no se trata de cambiar de amos y el objetivo es dejar de ser perro. Dices, "Uy, está muy majadero el señor. O vengo a hacerle un boquete al autoritarismo y a la falta de democracia del tamaño de mi cuerpo para que entre todo el pueblo mexicano. Fuertísimo. Y el segundo acto lo hizo una ancianita que vendía arepas, vendía semas, vendía conchas, vendía pan en una Ujú. carretilla. Entonces, creo que fue Luis Felipe Bravo Mena el que hace la invitación, no me acuerdo si era su coordinador de campaña, creo que sí, en aquel entonces, y dice este señor intelectual que a mí me dejó con los ojos cuadrados, dice, en un acto de generosidad para mandarle un mensaje a este régimen que no quiere cambiar, ha llegado el momento de aportar nuestro granito de arena. No se preocupen el tamaño del granito, porque todo granito cuenta. Memo, la señora vendía ese pan para comer. Claro. Y agarró el dinero de lo que ella traía. Espero que no haya dado todo lo que traía de la venta. Sacaron una especie como de manta gigantesca, lona, pero no era lona de esta de piel, sino de tela De blanca, telas. y ahí se depositaba el dinero. Entonces la gente lo aventaba y pasaba. Y dice el Maquío, yo quiero tomar la palabra. No me acuerdo cómo se llamaba la señora. Le dijo, ¿me permite saludarla? La sube y les dice, si en cada rincón de este país me voy a encontrar mujeres tan generosas como esta, ya ganamos. Hmm. Entonces yo quedé impactado. Efectivamente, me tocó ser maestro de ceremonias. Afortunadamente no tenía que dar ningún discurso, solo dos o tres frases de introducción que sí me dieron libertad de poner mi granito, o nos dieron libertad de poner nuestro granito de arena, Memo, en aquella ocasión. Ha llegado el momento de que tenemos que hacer una pausa, Sí, pero hay muchas cosas que platicar y, y principalmente ya, ahora sí que tu carrera política más activo. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando con Leonardo García Camarena. Nos ha platicado del inicio de su vida, de su pasión por la educación, su pasión también por la participación. Y vamos ya ahora sí que al inicio ya de una carrera mucho más activa en la parte política. Tuve el gusto de conocer hace muchísimos años, hace más de 20 años, tuve el gusto de conocer a don Víctor Atilano, que fue presidente municipal de Lagos de Moreno,
que pues Correcto. es, digamos, de los municipios más importantes ahí de Los Altos. Y entiendo que él, y por tu papá que dijiste que fue sinarquista, entraste pues a trabajar al PDM, el Partido Fíjate Demócrata que Mexicano, el Gallito. efectivamente, Memo, yo había terminado la carrera. No me acuerdo si el acto académico fue mayo o junio. Para julio o agosto había un encuentro de laicos en la participación ciudadana, del cual nacería luego Solidaridad Popular Cristiana. Y en ese encuentro, a mí como laico, participante, etcétera, me invitaron y me tocó, ya lo había conocido antes por el sinarquismo, saludar allá a don Víctor Atilano. Terminando el evento, me dice, oye, queremos echarnos una botanita en mi casa, ¿nos acompañas? Van a ir otros paisanos tuyos, sí, cómo no. Y ya en la botanita dice, oye, me dice tu papá que tú estudiaste ciencias de la comunicación, sí, y que acabas de terminar, sí. Es que necesitamos quien nos ayude con la comunicación en el PDM. Y don Víctor, pero yo soy del PAN. Yo soy panista. ¿Y quién te va a preguntar? Tú no te preocupes. Échanos la mano. Entonces hice 2 o 3 consultas y dije, bueno, con una condición, solo voy a venir 2 veces por semana, viernes y sábado, cada 15 días. Y la desgracia fue que fue al revés. Regresé a mi casa cada 15 días, viernes y sábado. Estuve en el PDM como representante en lo que en aquel entonces todavía no se llamaba IFE. Estaba como cabeza don Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Ujú. Gobernación, como director, quien luego sería gobernador del Estado de México, Emilio Chuaidet Chemor, y otro personaje de apellido Lima, que era como el encargado de los programas de radio y televisión de los partidos políticos. Hago mención de estos tres porque me tocó interactuar con los tres. En calidad del representante del PDM, uno de mis mensajes dichos allí en el Pleno, debe de estar seguramente en las memorias, le gustó muchísimo al jefe Diego, pero no le gustó muchísimo a don Fernando Gutiérrez Barres. La expresión fue, esta mesa, este consejo se ha caracterizado por la educación y el respeto. Con Emilio Chaifet, pues bueno, era el que nos convocaba y había toda la agenda nuestra. Y con Lira, porque como no había nada en el PDM, dice don Víctor, oye, ¿te avientas tú los programas de radio y televisión del partido y todas las invitaciones que haya en radio y en televisión y en los medios del partido? Había que escribir una columna en algún periódico cada 8 días, en fin. Le dije, sí, cómo no. Entonces tuve esa interacción en lo que después sería el IFE, hoy INE, desde el momento de su creación, cuando todavía el régimen era el amo, dueño y señor del proceso electoral, Memo. Que, ¿estás de acuerdo? El fraude era un acto de todos los días, el fraude electoral. Lamentablemente no solo de acuerdo, fui testigo, lo viví en carne propia. Fue la elección del 91 y dice en la sesión del Consejo que el PDM había perdido su registro porque en aquel entonces se requería el 1.5 y habíamos obtenido Ujú. el 1.3. Pero de varios lugares del país me llegaron paquetes de credenciales del lector todavía envueltas en su liguita, tirados en la basura, que curiosamente el 100% eran de militantes del Partido Demócrata Mexicano. Y en otros lugares, boletas electorales enrolladas todavía con su liguita, donde curiosamente el logo tachado era el del gallito colorado. Entonces, una especie como de show, lo fotocopiamos en lo que sería, ya no existen, creo yo, el rollo de fax, Ajá. ¿sí? Pues para no llevarme las credenciales y las boletas originales, pues, sería un delito. Y tuvimos que pedirle al nuncio apostólico y tuvimos que pedirle al empresario perengano y al líder sotano, oigan, hablen con don Fernando, que nos reciba. Nos recibió, yo extendí en el famoso pasillo donde al fondo estaba el famoso teléfono rojo. En aquel entonces extendí los pliegos y le dije, don Fernando, no le pueden hacer esto al partido. Ustedes le están robando la esperanza a millones de mexicanos, nomás por cumplir un criterio
del presidente Salinas, que en Europa se sintió agredido porque dijo que era una democracia plural, había 8 partidos y se rieron. Y entonces él regresó con la consigna de no quiero más que 2 o 3, los demás bórrenlos. Y la expresión de don Fernando era jueves, antes de la sesión de consejo de los Ujú. 8 días. Permanente fue, me vienen a ver demasiado tarde, ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces viví en carne propia, Memo. Claro, lo había vivido antes en mis años mozos, en el proceso de la vigilancia de las elecciones con chavos de la prepa o de los grupos apostólicos, vigilando a los mapaches y evitando que se llevaran las urnas, pero ahí me tocó ya como representante de un partido evidenciando que el PDM no había perdido su registro. Su registro fue el gobierno el que ordenó su eliminación. Oye, pero es cierto que luego, después de la decisión, Diego Fernández Ceballos, en ese momento, el jefe Diego, que era pues el jurídico del PAN, te invitó a afiliarte al PAN junto con otros personajes. Y fíjate que cometí el gravísimo error de decirle que no. Efectivamente, Memo, terminando mi intervención, me dice, vengo por 2 cosas. Uno, a felicitarlo por su mensaje, perdónenme, así usó la expresión, por cojonudo, esa fue la palabra que él usó. Y dos, a decir que te afilies al PAN, yo firmo tu boleta de afiliación. Yo personalmente. Y le dije, no puedo hacer eso, jefe Diego, le agradezco mucho la generosidad, yo lo admiro, pero tengo que reportarme a la Junta de Consejo del PDM y no puedo llegar diciéndoles que ya soy de otro partido. Necesito primero correr ese trámite. Debí de haberle hecho caso, Memo. Batallé más de 10 años para que me aceptaran en el PAN aquí en mi tierra y tuvo que haber sido un dirigente estatal de Jalisco para que me dieran chance de participar. Pero bueno, así son estas cosas de los partidos y la política. Oye, y bueno, más o menos en esa época, pues entiendo que también estamos hablando de pues, 1991, más o Ajá. menos, un 12 de octubre, que es una fecha importante para muchos calicienses, te casaste con Sí, Benani, tu, es tu correcto. esposa. Cuéntanos, porque me imagino, pierdes el registro, te quedas sin chamba y te casas. ¿Quién hace esa locura? Fíjate que llevábamos de novios 5 años, aunque ella dice, si hago las cuentas de las horas y minutos que nos vimos, no llegamos ni al año, porque tú andabas de la seca a la meca y en eventos y no, pero efectivamente nos aventamos 5 años de noviazgo, 86 al 91, pero en el 90 le digo, oye, me están invitando al PDM, me van a pagar profesionalmente. Lo que yo gano aquí de maestro en un mes, allá me lo pueden, pagar en 8 días. Y pues sí, de que hacemos alcancía. ¿Te parece? Sí. Y efectivamente, me sirvió eso para hacer la alcancía. Y terminando el tema del registro, le hablé a mi papá diciendo, papá, búscate otra alternativa, esto ya se acabó. Terminando la sesión de Consejo General de lo que hoy es el INE, aquel domingo por la noche, y a los siguientes 8 días pues, ya estaba yo regresándome para planear. Estamos hablando de julio, y llegó agosto, septiembre, a los 3 meses, Memo, fue la boda, un 12 de octubre. Fue nuestro testigo el señor cura Zúñiga en la parroquia de San Francisco. En el transcurso del día llegamos a ver qué se ofrecía y dice, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen que ver la parroquia ustedes todavía? Ustedes deben estar nerviosos, tú debes estar allá en tu estudio para que te peinen y tú a ver qué haces, pero no los quiero ver aquí hasta la hora que sea la boda. Y es que estaban adornando la parroquia cada 12 de mes en mi ciudad en aquel entonces, se engalanaba la parroquia con de los costados los pendones de la bandera del Vaticano y en la siguiente los pendones de la bandera de México, verde, blanco y rojo, y así cada columna, la bandera del Vaticano y la bandera de México en el altar. Hijo, verdaderamente emblemático y efectivamente nos casamos ese 12 de octubre, Memo, de 1991. Oye, pero inmediatamente, así, pues
de repente pues das otro brinco y ahora vas al sector empresarial, te vas a trabajar a Coparmex como encargado de medios. Fíjate que como encargado de los medios de comunicación del partido, empecé a conocer a actores de la fuente, de diferentes áreas del lado de los medios, pero también actores que atendían la fuente desde el área de las instituciones, de los partidos o de lo empresarial o de gobierno. Y entonces encuentro en el caso de Coparmex a dos o tres personajes que me dicen, oye, que terminaste ya tu responsabilidad en el PDM, ¿sí? Te regresas a tu tierra, pues sí, no, aquí no tengo nada que hacer. Oye, ¿no te interesaría? Mira, tenemos ahí una gerencia de medios de comunicación. En aquel entonces el titular era Rafa Funes, no, Gabriel Funes, Ujú. y me dicen, dependerías de Gabriel, pero pues prácticamente tú te encargarías del tema de los medios de comunicación, además del análisis y el acopio de las notas informativas, la generación de los comunicados, etcétera, y la atención a los medios de comunicación. Dije, ay, algo que tiene que ver con lo mío, sí, cómo no, yo me quedo un rato y estuve un rato ahí en la Coparmex. Era el director Lorenzo Peláez Dorantes, que después se Ujú. iría a ser director del OIT en Centroamérica. Ahorita se me olvida en qué Ujú. país, no me acuerdo si es En en Costa Rica, entiendo Costa que en Costa Rica o Rica. Puerto Rico. El Ujú. caso es que y a él le dediqué la tesis, porque gracias a mis andanzas, pues no había terminado de hacer mi tesis de ciencias de la comunicación. Y dije, bueno, voy a hacer un informe profesional de mi experiencia en el manejo de medios en un sindicato patronal llamado Coparmex a nivel nacional. Y efectivamente, parte de mi dedicatoria, además de mi familia y de mis padres, mi esposa, mis hijos y mis padres, fue a Lorenzo Peláez, en aquel entonces el director de la Coparmex y que tenía pues un estilo muy peculiar del cuarto para las 12, estilo que no comparto, lo hice mención en la tesis y me dice, no te aguantaste, ¿verdad? Tenías que decir, y dije, pero dije mentiras, no, de hecho es parte de mi filosofía personal. Dije, ya ves, entonces no, creo que quedamos bien. Estuve ahí en la Coparmex, no alcancé el año completo, porque después de la boda hicimos el intento de estar en la Ciudad de México y dice Benani, ¿sabes qué? Tú te sales a las 6 de la mañana, regresas hasta las 10 de la noche, porque además no hay vehículo, no está cerca donde tú vas, y yo aquí estoy sola, no conozco a nadie. ¿Qué te parece si mejor me regreso donde sí me conocen y tengo a todo el mundo a un ladito de mí? Y pues nos vemos el fin de semana y está bien, así le hacemos. Aguantamos creo que 6 u 8 meses, suficiente para terminar esa experiencia. Me tocó armar todo el manejo de comunicación de las explosiones en Jalisco, Ujú. las explosiones de la Del gasolina, el 92, petróleo, ajá. Ujú. etcétera, porque a quien estaban culpando era a don Héctor Larios, empresario aceitero tapatío, en aquel entonces presidente de la Coparmex. Entonces me Coparmex. permitió el manejo de las dos canchas y verificar de un lado y de otro, prepararme bien el comunicado, porque a como diera lugar, igual que el gobierno de hoy, el objetivo era Pemex no se toca. Puede ser el culpable, un desgraciado, un sinvergüenza, pero nadie lo debe tocar. Y aquel que lo toque, pues así le va. Como que quisiéramos repetir la historia, Memo, eso parece. Oye, regresa ya a tu tierra y después de que regresa al PAN aparte, porque pues, ya el PDM no existía, empieza a participar, de repente llega una primera candidatura. ¿En qué año fue esa primera candidatura, Leo? Yo era bueno, el que me dio mi aval para ser militante del PAN, dado que no se la acepté al jefe Diego por idiota, perdónenme el francés, este, fue Tarcisio Rodríguez, presidente estatal del PAN, a petición del secretario de organización que decía, oye, es una persona muy activa, muy dinámica, le entiende, participa y nos puede ayudar. En aquel entonces el comité estatal tenía unos promotores, capacitadores, los que llevaban los materiales, los mensajes y las definiciones a las regiones. Entonces me tocó ser el que preparara la región para la candidatura de quien perdería en las actas, pero se ganaría en la mesa, el hijo de don Horacio Gutiérrez Velasco, un prominente orador
ese sí era una fregonería de orador del sinarquismo y del PDM, pues su hijo Horacio fue diputado federal de mayoría por el PAN. Entonces yo preparé el terreno, luego me nombran su coordinador de campaña y luego me nombran su representante ante las oficinas distritales del IFE, en aquel entonces en Yagualica, hoy están aquí en Tepa, y se ganó. Entonces, don Salvador Gutiérrez, don Salvador Alcalá Martín, de aquí de mi tierra, panista de toda la vida, me dice, oye, hiciste un buen trabajo, ¿no quieres ser tu candidato? Y dije, yo qué sé hacer de eso, don Chava. ¿Cómo no? Pues hiciste un buen trabajo, los capacitaste, ganó el otro, ya te lo sabes. Bueno, con una condición, que usted sea mi suplente, usted nombre mi suplente o usted sea mi coordinador de campaña. Algo así le pedí y aceptó. Y efectivamente fui candidato a diputado local de mayoría por el Distrito 3, al mismo tiempo que iba de candidato a la gubernatura Alberto Cárdenas Jiménez. Coincidiríamos en un mitin los primeros días en San Julián, en aquel entonces pertenecía al distrito. No sé qué le habían platicado, el caso es que cuando yo termino de hablar, porque por lo regular cierra el gobernador, el candidato a gobernador, un mitin así, pues yo usé la expresión que había aprendido de los panistas. No queremos diputados lamebotas que le digan sí a todo lo que quiera el Poder Ejecutivo. Entonces, agarra el micrófono Alberto Cárdenas y dice, ya con la introducción que me hizo aquí el blandito, entonces me puso el apodo del blandito. Efectivamente fui candidato, ganamos la elección por primera vez en la historia. No fue mérito mío, fue el trabajo arduo de miles de panistas, de hombres y mujeres sencillos, algunos con trabajo, otros con carrera, otros apenas para comer, pero que aportaron su granito de arena. Y fui diputado local, casi los 3 años, porque antes de terminar la legislatura, pues comité al que iba en el distrito me decían, no, si tú vas, ¿para qué nos movemos nosotros? Mejor sé tú el candidato a diputado federal. Y pedí licencia para ser candidato a diputado federal. Fue mi suplente de Yagualica, Fili, de los descendientes de los González Gallo, pero de los sanos, de los buenos, el que se quedó en mi lugar en la diputación local, y yo me lancé a la aventura de la Diputación Federal, Memo. Que también ganaste. Que también ganamos de mayoría calificada en el Distrito 3, ya la cabecera era en Tepatitlán, aquí en mi casa, que es su casa, en Los Altos, en Tepa, ganamos el Distrito 3 y pues eso te genera, para bien y para mal, una fama, una proyección, una imagen. Yo todavía recuerdo al que luego sería secretario general de gobierno de Enrique Alfaro, este, Enrique Ibarra Ibarra, Pedrosa, Ibarra que era el Pedrosa. coordinador de los diputados del Del PRI, PRI. o era diputado del PRI, y decía, Leonardo, ya déjanos entrar en los altos. Dije, no, quien los corrió fueron los ciudadanos. El día que ustedes regresen a los ciudadanos, se preocupen por los ciudadanos, atiendan a los ciudadanos y defiendan las casas de los ciudadanos los van a recibir con los brazos abiertos, Enrique. Le tengo un gran aprecio y creo que el aprecio es mutuo. Oye, te toca estar en la 57 legislatura, que es una legislatura histórica, porque por primera vez el PRI no tenía la mayoría absoluta, la mitad más uno. Es decir, ya antes habían perdido la mayoría calificada en la legislatura del 91, pero en esta se queda el famoso bloque opositor con personajes como Porfirio Muñoz Ledo, estaba Carlos Mena Plasencia. Recuerdo que el PT y el Verde eran de oposición en aquella época, junto con el PER y el PAN contra el PRI. Cuéntanos así brevemente tu paso en esa legislatura. Tres cosas. La primera, no me tocó ser de los protagonistas del Salón Verde, pero sí escuchar los correveiriles o los criterios de pasillo cuando se decía que empezaron a rolar sobres repletos de billetes de 500 para aquel diputado que se enfermara ese día, que hiciera voto de migitorio o que no llegara. Le dije que tuvo un accidente y afortunadamente hubo una disciplina muy férrea, digna de esas cosas que te dicen, hay esperanza de que este país pueda ser mejor.
y hubo un cierre de filas interesantísimo. Segundo, me invita Carlos Medina a ser el vocero del grupo parlamentario del PAN, una vocería que feneció el día que en los debates del FOBAPROA pedimos la cabeza de Guillermo Ortiz, si no me equivoco, titular del Banco de México en aquel entonces, Ujú. y recibí la instrucción de armar un boletín, se preparó el comunicado. En la noche pide Cedillo una cita con Felipe Calderón, presidente del PAN, don Jiménez Remus, coordinador de los senadores, y Carlos Medina, coordinador de los diputados, y les dice el presidente Cedillo, ¿ustedes quieren una negociación, un diálogo, una construcción para resolver este problema? Y entonces abre su escritorio y saca mi boletín y lo avienta en la mesa y dice, ¿y así quieren que acordemos? Y dice Carlos Medina, una disculpa, pero no quisieron fajarse ni el senador Jiménez Remus ni el presidente Felipe Calderón. Entonces, no lo tomes a mal, pero ya no puedes ser el vocero. Me pidieron que ya no fueras el vocero. Dije, no te preocupes. Yo aquí vine a ayudar y a construir. Y en ese momento yo dejé la vocería del grupo parlamentario. Y tercero, me invita Alberto Cárdenas a ser subsecretario de Educación. No existía la figura en Jalisco para impulsar un proyecto cuya intención, dicho con una gran franqueza, era ¿cómo le hacemos para que mejore la calidad educativa y no estemos en la inercia de la mejor herramienta de la educación es no mover nada, porque si mueves hay problemas? Ah, sí, cómo no. Claro que no me gustaba la decisión porque iba a ganar menos, iba a tener más broncas, iba a ganar casi la mitad de lo que ganaba, pero dije, está bien, voy a ayudar. Pues esas tres cosas las tengo yo muy presentes. Sí, sí se te llena el pecho de una gran esperanza al cantar el himno nacional mexicano de pie todos en el Salón Verde, porque logramos que el PRI no hiciera de las suyas. Que Emilio Chaifet, que era el coordinador, no, era el secretario de Gobernación en aquel De entonces, gobernación, sí, que claro. luego le costó la cabeza, quería acomodar el lugar, que se instalara primero el PRI y luego ya fuéramos entrando los demás grupos y dijimos, ¿pero por qué? Si el PRI ya no tiene la mayoría. Ahí surge la coordinación política en un modelo plural, ahí surge un nuevo reglamento de la Cámara de Diputados, ahí surge un nuevo legislativo a nivel federal, lo que Granados Chapa le llamaría la revolución de terciopelo, Memo, en un pequeño Ujú. librito, pero que lo resume muy bien. Oye, bueno, me voy a brincar algunos momentos, sin duda, de tu etapa de tu vida, porque fueron ahí algunas dinámicas locales, pero de repente llegas, yo creo que uno de los eh, cargos más gratificantes y más ingratos es ser alcalde, presidente municipal, porque recibes muchos reclamos, pero también recibes muchos agradecimientos. Eh, Llegas a ser alcalde de tu tierra. Sí, después de la Diputación Federal que terminado el proceso al que me había invitado Alberto Cárdenas, lamentablemente no se llegó a buen puerto, me regresé yo a la Cámara de Diputados y me invitan en un acuerdo tripartita entre el gobernador, el dirigente del partido y el coordinador de los diputados, los tres del PAN, a ser oficial mayor del Congreso del Estado, lo que hoy sería secretario general. Ujú. Eso me permitió apuntarme a la alcaldía de mi tierra. Yo creí que mi trayecto de diputado local y federal estaba muy fresco y en muy buen tono, y efectivamente eso era público, pero no adentro del partido. Entonces, la primera convención la perdí y mi mensaje de agradecimiento a los que votaron por mí y de lealtad al que ganó, me acordé que cuando iba a una familia panista me dijeron, llegaste tarde, el otro vino 3 años antes. Ah, entonces quiere decir que terminando la contienda yo puedo ir a visitarlo y me voy a comprometer a votar por ti. Y eso hice, a los 3 años ganamos la convención y luego ganamos la presidencia municipal. Hicimos un esfuerzo que a mí no me toca valorar ni calificar, eso lo debe de hacer la población, pero creo que pusimos algunos puntos sobre las IES en áreas de mejora, desde un consejo de instituciones para que, por ejemplo, las obras que costaran más de tu presupuesto en los 3 años la tuvieran que aprobar un consejo de notables de alrededor de 25 instituciones
con una amplia trayectoria en la historia de la participación ciudadana de nuestro municipio, desde la Cruz Roja, la Iglesia Católica, Club de Leones, etcétera, o el hecho de haber hecho un gran esfuerzo por disminuir el gasto corriente para que una calificadora internacional dijera que estábamos haciendo las cosas de la mejor manera posible y ese recurso poderlo invertir en otras cosas. Eh, Dices tú que de las tareas más ingratas y más satisfactorias es la pregunta que me han hecho varios desde que yo dejé la alcaldía. De todas sus tareas públicas, ¿cuál es la que recuerda con más sabor, con mejor sabor de boca? Y yo les digo la alcaldía. Porque cuando eres diputado local o federal o secretario o subsecretario, tomas una decisión y no ves las consecuencias en nombre y apellido. En cambio, cuando eres alcalde, sí, para bien y para mal. Y si tomas una decisión de un programa, sabes qué familias recibieron ese apoyo y si estuvieron contentas, agradecidas, molestas, enojadas, en fin. Y ese es gran sabor de boca de atender a los ciudadanos, verdaderamente es una maravilla. Y yo lo reitero hoy, Memo, en esta ventana de oportunidad de Radio La Paz y a todo tu extraordinario público, no hay mejor experiencia que aquella en donde tú puedes ver el rostro de la satisfacción y de la alegría de que algo que hiciste, pequeño, mediano o grande, tuvo consecuencias positivas para personas de carne y hueso. Oye, después pasas a la Secretaría de Gobernación. Sí, eran, a propósito de la cristiada, eran tiempos en donde como alcalde me invitaron a ser testigo en el estadio 3 de marzo, si no me equivoco, a la canonización y beatificación de varios mártires de la Guerra Cristera. Eh, si ustedes visitan, o tú mismo, Memo, ya te tocó visitar mi tierra, no sé si te tocó visitar Palacio Municipal. Pero en Ujú. Palacio Municipal subes unas escaleritas y en el primer descanso para darle la vuelta, voltas hacia arriba y hay una cúpula y está el Beato Anacleto, en un modelo apoteósico. Eso se hizo en tiempos de la administración de un servidor. Lo mismo que, en acuerdo con el señor cura Salvador Zúñiga, todavía vivo en aquel entonces, las dos estatuas magníficas que están en la pura esquina afuera del atrio de la parroquia de San Francisco, casi, casi entre la banqueta y la calle, nomás que ampliaron la banqueta para que cupieran Anacleto y su gran amigo volteando a ver las torres de la parroquia. Entonces, me invitan como alcalde del municipio del Beato Anacleto. En el trayecto me llega una llamada, no me acuerdo si era María Visión o Claravisión, un canal católico. Me hacen dos o tres preguntas. Yo digo, pues estamos muy orgullosos de tener un abogado de nuestra tierra en el cielo. Tenemos que estar de fiesta. Y entonces me entra una llamada que luego sabría que era el secretario particular de Carlos Abascal Carranza, en paz descanse, don Raúl Vázquez, y me dice, oye, Leonardo, ¿te acuerdas de mí? Estuviste en Coparmex, yo estuve en Coparmex, ¿no? Estoy aquí con el secretario Abascal, quiere hablar contigo. Este, ¿Vas a estar en el evento acá en el estadio? Sí, ¿cómo no? ¿Te parece que antes o en el trayecto terminando te lo pueda presentar y le saluda? Sí, cómo no. El argumento era que le gustó mis declaraciones. Mm. Nos saludamos y a la semana me dice, oye, el secretario quiere que te vengas a ayudarle. No, estás loco, Raúl. Querrás que la gente me queme leña verde. Yo no puedo abandonar mi responsabilidad. Tres insistencias. Un amigo que luego fue compadre nuestro nos invitó a un departamento de otro amigo allá en Acapulco a pasar vacaciones antes de Navidad de aquel año. Y entra la llamada cuando llevamos apenas 2 días de Raúl Vázquez diciendo, ya sé que me vas a decir que no, pero te quiero pedir de favor que por lo menos se lo digas en persona al secretario. Te espera mañana en su oficina. Y dicho y hecho, cancelamos las vacaciones, me trasladé a la Ciudad de México y ya me dice las razones, las causas y le dije, ¿me permite hacer dos o tres consultas para cuando me quiere acá? Dice, más tardar el 3 o 4 de enero. Perfecto. Hago las consultas, resulta positiva la respuesta
empezando por mi familia, mi grupo político, el municipio, el estado, en fin. Y al día siguiente de la sesión de cabildo donde yo pido licencia, me traslado a la Ciudad de México y estuve ahí en gobernación en un proyecto que tenía por objetivo, con toda la institucionalidad que un área de Estado debe representar para todos los mexicanos, monitorear el proceso electoral para garantizar que se diera conforme lo había dictaminado el INE y la sana voluntad de todas las partes, los partidos políticos, los candidatos, las instituciones. Pues establecimos un modelo espejo en los 300 distritos del país, pues para estar al tanto de que las cosas fueran funcionando de manera adecuada, cosa que al finalmente así sucedió, aunque después vinieran estas consecuencias de un fraude que no existió y de unas movilizaciones y cierres de avenidas que sí existieron con lo que hoy tenemos como consecuencia en este gobierno, ¿no? No, la verdad es que interesante todo ese espacio que viviste. Acaba tu paso en gobernación y ¿a dónde vas? Terminando gobernación, había ganado la gobernatura Emilio González Márquez, que había sido dirigente del PDM después de Víctor Atilano, este, y luego un prominente panista, alcalde de Guadalajara, llega a ser gobernador y me dice lo mismo que tú acabas de hacer, que como te lo acabas de preguntar, ¿qué vas a hacer regresando? Y pues mira, me gustaría regresar a dar clases, me gustaría regresar a tal, pero en mi tierra. Y dice, ¿no me ayudas con el tema que más te apasiona a ti, que tiene que ver con la participación ciudadana? Pues si me dices qué esperas de mí y hay claridad, porque no quiero que me pase lo mismo que con la subsecretaria de Educación, que nomás fue durante 8 meses y aquello fue verdaderamente un desastre, no de nuestro lado, sino de la parte gubernamental que lo malinterpretó o no le gustó lo que estaba viendo, ¿no? Y sí, 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 sin ningún problema. Entonces estuve en el gobierno del estado como coordinador general de concertación social. Eran 3 coordinaciones generales, es como rango de secretario, pero ahí me tocaba establecer una estrategia de participación ciudadana para que juntos, sociedad y gobierno, tomáramos decisiones de diagnóstico, de inversión, de acciones conjuntas y de bien común. Ahí estuve, Memo, los 6 años del sexenio de Emilio González Márquez, sexenio panista, como coordinador general de concertación social, mejor conocido como la construcción de la Gran Alianza por Jalisco. Oye, el tiempo nos ganó, mi estimado Leo, Ya porque vi que sí. tenemos cosas que platicar. Uno de tus pasos también por un proyecto más personal, que es la parte educativa con una escuela, la parte de la Unión Nacional de Padres de Familia, que también es otro gran reto, Misión Rescate a México. Bueno, la verdad es que la candidatura en el Partido Humanista, bueno, nunca has parado, mi querido Leo, siempre has sido muy activo y eso habla bien de tener siempre esa chispita por querer hacer algo por los demás. Efectivamente, Memo, y yo le pido a Dios nuestro Señor que antes decía que me considera la gracia de morir frente a grupo. Ya mi esposa me convenció y dice, ¿qué culpa tienen los alumnos? ¿Los vas a provocar ahí un mal sabor de boca si te da un infarto dando una clase o una conferencia? Está bien, matizo mi expresión. Le pido a Dios que cuando me llame en la acción, me llame haciendo, me llame cumpliendo con mi responsabilidad de esposo, de padre, de hermano, ya no de hijo, mis papás ya no viven, ya descansan, espero, en el seno del Padre, pero también de ciudadano, de líder comprometido porque las cosas sean diferentes en nuestro país. Y ojalá, y digo, Dios no está para andar cumpliendo antojos, pero pues también nos ha dado probaditas de que en la paciencia y en el dolor también se pueden ofrecer cosas que valgan la pena para una causa que tanto necesita nuestro país, men. Oye, ya a punto de cumplir 35 años de casado, con la alegría de ya ser abuelo. Y yo siempre hago esta pregunta al final de la entrevista. Digo, es un proceso natural. Si tuviera la oportunidad de decirle el último mensaje, pues tanto a Benani
como a Clara, como a Noé Leonardo, como a Franja Paola, Carlos Andrés, y obviamente a Olivia, a Sara, a Amelia, a Florencia y a Josué, ¿qué les dirías? Me gustaría decirles dos cosas. Uno, que no importa por dónde pasen, con quién estén, en qué trabajen o cuál sea su tarea, que lo que hagan termine por hacer mejor a las personas con las que se contactan o a las instituciones en las que ustedes laboran. Que siempre se diga, pasó haciendo el bien y nos ayudó a ser mejores. Y lo segundo, pues que hay que dar la vida por cosas que valen la pena. Y no hay nada más importante que valga la pena que la gloria de Dios nuestro Señor en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Leo, muchísimas gracias por tu generosidad. Hemos hecho un caminar por la historia reciente de nuestro país y de una zona privilegiada del país, que es la zona de los Altos y todo lo que ha tenido que ver. Y me da gusto que en este 2026, que se cumplen 100 años de que arrancó la Guerra Cristera, pues hayamos podido tener esta entrevista contigo. Así que muchas gracias, mi querido Leo. Y yo invito a todos a que sigan la programación de Más Radio La Paz aquí en el 101.5 de FM. Recuerde que también puede ver este programa en nuestras redes sociales y en las redes sociales de Saber Votar. Recuerden que también pueden estarme viendo y escuchando en Análisis Político lunes y viernes, y ahorita cubriendo temporalmente a Ana Lubet en el noticiero de las 7 de la mañana. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.